En esta tercera parte vamos a profundizar sobre el efecto de la presencia de distintos tipos de solutos sobre la tensión superficial del agua. Vamos a ver ahora entonces cómo la adición de distintos tipos de solutos puede modificar la tensión superficial del agua pura. Vamos a comenzar hablando de solutos tipo 1, como pueden ser las sales inorgánicas, la sacarosa, etc. Recordemos que habíamos hablado del concepto termodinámico de la tensión superficial como el trabajo necesario que se debe hacer para llevar una molécula de agua desde el seno del volumen que yo tengo de agua hacia la superficie y que eso nos daba el valor de tensión superficial y hablamos de que el agua tenía un determinado valor debido al tipo de interacción que puede formar moléculas de agua unas con otras. Pero ¿qué pasa si yo ahora agrego un soluto tipo 1? ¿Qué va a ocurrir? Bien, por supuesto que si agrego un soluto del tipo como que nombramos, por ejemplo, si agregara cloruro de sodio, es lógico que los iones sodio y cloruro van a poder interaccionar con el agua. Lo mismo si agrego sacarosa. Se pueden establecer interacciones entre este tipo de solutos y el agua. Por lo tanto, estos solutos van a tender a estabilizarse más en el seno de la solución que en la superficie, simplemente porque hay mayor cantidad de moléculas de agua con la que pueden interaccionar. Por lo tanto, también, como propiedad recíproca, las moléculas de agua se van a estabilizar más en el seno de la solución que en la superficie y más que si yo solamente tuviera agua pura, porque el tipo de interacciones que pueden presentarse con este tipo de solutos son de mayor energía que las que podría tener solamente moléculas de agua. Por lo tanto, me va a costar más trabajo llevar una molécula de agua del seno de esta solución a la superficie, porque está más estabilizada, que si yo únicamente hubiera tenido agua pura, es decir, que hubiera tenido que llevar una molécula de agua desde el seno hasta la superficie si todas fueran moléculas de agua. Esto va a traer como consecuencia que la tensión superficial de esta solución de solutos tipo 1 va a ser mayor que la tensión superficial del agua. Por lo tanto, si en una solución acuosa hay solutos tipo 1, va a haber un aumento del trabajo necesario para aumentar el área de la superficie o interfase, y esto implicará que siempre la tensión superficial de la solución conteniendo solutos tipo 1 será mayor que la tensión superficial del agua pura a esa misma temperatura. Entonces, recordemos que el soluto se estabiliza más en el seno de la solución y por lo tanto va a tender a no ocupar la superficie o interfase y eso implica que va a haber una adsorción negativa, es decir, que el parámetro de exceso superficial relativo va a ser menor a 0. En esta representación se observa cómo varía la tensión superficial del agua a una dada temperatura desde su valor cuando no tengo soluto disuelto y cuando voy aumentando la concentración de un soluto tipo 1. En esta representación se ve una gráfica de tipo lineal y eso es debido a que estamos trabajando a bajas concentraciones de soluto, porque si yo aumento la concentración de soluto, tal vez este gráfico deje de ser lineal, siempre va a ir aumentando la tensión superficial, pero no de manera lineal. Por otra parte, tenemos a los solutos tipo 2, que son compuestos anfipáticos o anfifílicos, que como hablamos anteriormente, poseen una cabeza polar y una cola hidrofóbica. Por lo tanto, el soluto va a encontrar una mayor estabilización energética en la superficie que en el seno de la solución. Evidentemente, algunas moléculas del soluto van a ir al seno, pero la mayoría se va a alojar en la superficie o interfase, es decir, que se va a absorber en esa superficie o interfase.
Eso trae como consecuencia que también las moléculas de agua se estabilicen más en la superficie que en el seno de la solución, ya que allí van a poder interaccionar con las cabezas polares de estos compuestos anfifílicos. Por otra parte, la cola hidrofóbica puede interaccionar con la fase no acuosa. Esto lleva como consecuencia que si yo quiero incrementar el área de la superficie interfacial, tengo que llevar una molécula de agua desde el seno hasta la superficie. Me va a costar menos trabajo que si yo solamente tuviera agua pura. Esta disminución del trabajo necesario para aumentar el área de la interfase o superficie trae como consecuencia que la tensión superficial de una solución que contenga solutos tipo 2 sea menor que la tensión superficial del agua pura a la misma temperatura. Dijimos entonces que el soluto se estabiliza en la interfase o superficie, por lo tanto se acumula en ella y eso implica una adsorción positiva y entonces el parámetro de exceso superficial relativo será positivo. En este gráfico observamos el cambio de la tensión superficial del agua en función de la concentración de un soluto tipo 2. Vemos que este va a ir disminuyendo la tensión superficial a medida que aumente su concentración. Nuevamente, aclaro que este gráfico se representa como una recta porque estamos trabajando a bajas concentraciones de soluto, en donde el comportamiento de la tensión superficial con la concentración es lineal. A este tipo de solutos se los conoce con el nombre de tensioactivos, tensoactivos o surfactantes. Por último, tenemos a los solutos tipo 3, que también son compuestos anfipáticos o anfifílicos, pero con cadenas hidrocarbonadas que en general van entre los 8 y 20 átomos de carbono. Al igual que los solutos tipo 2, van a estabilizarse más en la superficie o interfase, ya que allí las cabezas polares pueden interaccionar con el agua, por lo tanto se adsorben en la interfase. Pero tienen la particularidad, a diferencia de los solutos tipo 2, que una vez que la interfase se satura o se completa, tienen la posibilidad de estabilizarse en el seno de la solución formando micelas, como se muestra en la figura. Las micelas poseen una conformación aproximadamente esférica y están compuestas por moléculas anfifílicas dispuestas de tal forma que las cabezas polares están en contacto entre sí y con el medio externo acuoso a través de interacciones con las moléculas de agua, y las colas apolares o hidrofóbicas están en el interior de la micela en contacto entre sí. Ejemplos de solutos tipo 3 son los detergentes, jabones, ácidos grasos, ácidos biliares, fosfolípidos, lipoproteínas y micelas de caseína, entre otras. Por ejemplo, en el caso de las lipoproteínas, sabemos que el colesterol y los triglicéridos son útiles para el organismo debido a que brindan energía. Pero como la sangre es esencialmente agua y el colesterol y los triglicéridos no se solubilizan bien en la sangre, deben ser transportados por las lipoproteínas que forman micelas conteniendo en su interior a los triglicéridos y al colesterol. Otro ejemplo, y que hoy está de moda, son los jabones. Todo el mundo nos habla hoy en día de la importancia de lavarnos bien las manos con jabón para prevenir la infección con coronavirus. ¿A qué se debe esto? A que los jabones, como son micelas, tienen la posibilidad de incluir en su interior a las grasas, es decir, disolver las grasas. Es por eso que jabones y detergentes se suelen utilizar para lavar
la grasa de la vajilla, o también para lavar nuestro cuerpo, nuestra ropa, etc. En el caso del coronavirus, debido a que éste posee una cubierta de grasa que lo protege, el jabón la disolvería y así podría ser destruido el virus. En el caso de los solutos tipo 3, mientras el soluto se acumule en la interfase, la tensión interfacial irá disminuyendo, mientras que se mantendrá aproximadamente constante luego de alcanzar la concentración micelar crítica, que simbolizaremos con las letras CMC. ¿Qué es la concentración micelar crítica? Es la concentración mínima de surfactante a la cual se forman espontáneamente las micelas. En esa situación, las micelas mantendrán un equilibrio con las moléculas libres de surfactante en el seno de la solución y con las que se encuentran en la superficie. En el siguiente gráfico se observa que a bajas concentraciones de soluto tipo 3 hay un descenso lineal de la tensión superficial, mientras que a medida que aumenta la concentración de soluto, la disminución deja de ser lineal hasta alcanzar el mínimo valor prácticamente constante. Podemos notar que en la zona curva, el exceso superficial relativo del soluto irá aumentando paulatinamente debido a que se acumulan más moléculas de soluto en la superficie, hasta que se llega a la situación en la que todo agregado de soluto tipo I3 irá a formar micelas, aumentando el número de las mismas mientras la concentración de moléculas libres en la solución se mantienen constantes, al igual que la cantidad de moléculas libres en la interfase. Esto implica que en esta situación el exceso superficial relativo será máximo y constante. ¿Cómo se puede determinar experimentalmente la concentración micelar crítica? Recordemos que habíamos dicho que la micela está en equilibrio con el monómero, que es la que la conforma. Es decir, que vamos a tener presente en la solución a la micela y a los monómeros libres que la forman. Por lo tanto, si yo evalúo el cambio de la concentración de la micela, ¿qué va a suceder? Cuando yo empiezo a agregar un soluto tipo 3 al agua, al principio no se van a formar micelas porque todos los monómeros van a ir a la interfase o superficie. Pero a medida que ésta se ocupa y que se satura, va a comenzar a aumentar la concentración de las micelas hasta que ésta aumente bruscamente. Por el contrario, si sigo la concentración del monómero, esta va a ir aumentando a medida que lo adiciono hasta llegar al valor de la concentración micelar crítica, en donde la concentración de monómero va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque todo monómero que yo agregue va a ir a formar parte de la micela, entonces su concentración va a permanecer constante. ¿Cómo estudiar entonces? Puedo estudiar propiedades que se modifiquen ya sea con la concentración de las micelas o con la concentración del monómero. Por ejemplo, ya vimos recién qué pasa con la tensión superficial, que está simbolizada en color marrón. Habíamos visto que en el caso de los solutos tipo 3, que son los que pueden formar micelas, partiendo de la tensión superficial del agua pura, a medida que vaya agregando soluto tipo 3, va a haber un descenso de la tensión superficial de la solución debido a que en este caso hay una adsorción positiva y por lo tanto el exceso superficial relativo del soluto es positivo. Entonces, en un principio la tensión superficial va a disminuir en forma lineal,
hasta que se comience a saturar la superficie, llegue a la concentración micelar crítica en que se comienzan a formar las micelas, y de esta manera la tensión superficial va a permanecer prácticamente constante luego de alcanzada esa concentración micelar crítica, debido a que el exceso superficial relativo de soluto se vuelve constante. Otra propiedad con la que se puede trabajar es la presión osmótica. Recordemos de Fisicoquímica 1 que la presión osmótica estaba vinculada a la cantidad de partículas que tenga en la solución. Cuanto mayor cantidad de partículas tenga, mayor va a ser la presión osmótica. Entonces, en la curva azul podemos ver que a medida que se agrega la concentración de soluto tipo 3, que se aumenta la concentración de soluto tipo 3, va a haber un aumento de la presión osmótica hasta alcanzar la concentración micelar crítica, porque en ese momento toda molécula que yo agregue va a ir a formar parte de las micelas. O sea, va a haber una asociación. Y recuerden qué pasaba cuando había una asociación. No va a haber un aumento del número de partículas. Entonces la presión osmótica se estabiliza y llega a un valor constante. Otro parámetro que podemos seguir es, por ejemplo, la turbidez, que está representada en color violeta. La turbidez también tiene que ver con la cantidad y con el tamaño de las partículas. Cuanto mayor sea la cantidad y o el tamaño de las partículas presentes en una solución, mayor va a ser su turbidez. Entonces, si al principio tengo moléculas de monómero de mi surfactante, voy a tener una turbidez relativamente baja, mientras que a medida que se formen las micelas, que son partículas mucho más grandes y que dispersan mucho más la luz, voy a tener un aumento brusco de la turbidez. Conductancia lo vamos a dejar para más adelante porque va a ser un tema que se va a tratar en la asignatura. ¿Cómo podemos determinar experimentalmente el exceso superficial relativo del soluto? Bueno, según la isoterma de Gibbs, deberíamos conocer el valor de la derivada, es decir, cómo cambia la tensión superficial con el cambio de la concentración de soluto. Y eso no siempre es sencillo de conocer. Entonces, vamos a simplificar, mejor dicho, la situación trabajando con soluciones diluidas, las cuales, como vimos hasta ahora, van a dar cambios en la tensión superficial que dan gráficos lineales. Acá en este gráfico se simboliza en color celeste la gráfica que se obtendría si trabajo con un soluto tipo 1 y en color rosa lo que pasaría con un soluto tipo 2. Como habíamos visto, en el caso del soluto tipo 1 hay un aumento de la tensión superficial a medida que aumenta la concentración de dicho soluto, mientras que en el caso del soluto tipo 2 hay una disminución de la tensión superficial del agua pura, que está representada como gamma 0, a medida que aumento la concentración del soluto tipo 2. Si bien acá no lo dice, hay que tener en cuenta que este tipo de gráfico, la rosa, también se obtendría para un soluto tipo 3, pero antes de la concentración micelar crítica. Bien, la pendiente de estos gráficos, ¿qué sería? Justamente el cambio de la tensión superficial con el cambio de la concentración del soluto. Y si miramos la ecuación que está arriba, ¿a qué es igual? I a menos el exceso superficial relativo del soluto por R por la temperatura dividido la concentración de soluto. Entonces, fijémonos que el signo de la pendiente va a ser el contrario al signo del exceso superficial, porque sabemos que el resto son todos valores positivos. RTS2 son valores positivos.
Por lo tanto, recordemos que en el gráfico celeste, que correspondía a los solutos tipo 1, en donde tenemos una pendiente positiva, el exceso superficial es negativo. Y es negativo ¿por qué? Porque acuérdense que había una acumulación del soluto en el seno de la solución y no en la superficie. A medida que yo voy agregando soluto, el soluto va cada vez más al seno de la solución y entonces el exceso superficial relativo va a ser negativo. En el caso del soluto tipo 2 o tipo 3, antes de la concentración micelar crítica, por lo contrario, vemos una pendiente negativa y eso se debe a que el exceso superficial es positivo, es decir, este tipo de solutos, recordemos, que se acumulaban en la superficie. Entonces, a medida que yo voy aumentando su concentración, siempre trabajando en la zona que me dé lineal el gráfico, a medida que aumento la concentración del soluto tipo 2 o tipo 3, voy a ir disminuyendo la tensión superficial. Entonces, puedo despejar de esta ecuación el valor del exceso superficial simplemente conociendo la pendiente de estos gráficos lineales. Fíjense que en esta ecuación aparece la concentración del soluto, es decir, que por cada concentración de soluto que yo agregue, voy a tener un valor de exceso superficial relativo. ¿Está claro eso? Entonces voy a tener tantos valores de exceso superficial relativos como concentraciones que yo prepare o con las que trabaje. Podemos entonces obtener distintos valores de exceso superficial relativo para distintas concentraciones del soluto. Podemos obtener así gráficos de exceso superficial relativo en función de la concentración de soluto. Acá vemos entonces cómo vamos a obtener una gráfica para tipo 1 y una para tipo 2. En el caso del tipo 1, vemos que el exceso superficial relativo, que habíamos dicho que es negativo porque tiende a irse al seno de la solución, este disminuye a medida que voy aumentando la concentración de soluto tipo 1, hasta que llego a una zona donde el comportamiento ya no es lineal. Si bien va a seguir disminuyendo, no lo va a hacer en forma lineal. Por lo contrario, en el caso de los solutos tipo 2, voy a tener un aumento del exceso superficial relativo. Por ejemplo, esto vendría muy bien para explicar los tipo 3. Fíjense que a medida que yo agrego soluto tipo 2 o tipo 3, tengo un aumento del exceso superficial relativo. ¿Por qué? Porque estos tipos de solutos se acumulan, se absorben en la superficie. Entonces, es lógico pensar que el exceso superficial relativo va a ir aumentando de acuerdo a su definición. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de los solutos tipo 3, cuando yo sigo agregando y comienzan a formarse micelas, el exceso superficial relativo va a tender a un valor máximo y va a permanecer constante, porque ya cuando yo siga agregando soluto, no se va a colocar en la interfase, sino que va a pasar a la solución a formar parte de las micelas. Entonces, si yo trabajo en la zona lineal, es decir, a la izquierda de la línea de puntos, se va a cumplir que la tensión superficial en función de la concentración del soluto va a seguir la ecuación de una recta, donde la ordenada al origen, la tensión superficial del agua pura, que será constante si estoy a una dada temperatura, más la pendiente por la concentración del soluto. Si despejo la pendiente, llego a esta ecuación y si reemplazo este valor de la pendiente
En la definición que habíamos dado antes, a la derecha, estamos viendo que habíamos dado antes del exceso superficial relativo del soluto, simplificamos la concentración de soluto y llegamos a esta última ecuación, en donde podemos calcular el exceso superficial del soluto como la diferencia entre la tensión superficial del agua pura menos la tensión superficial a una dada concentración de soluto dividido R por la temperatura. Dado que tanto R, la temperatura, si estoy trabajando a temperatura constante, y la tensión superficial del agua pura van a ser constantes, se nota que el exceso superficial relativo va cambiando a medida que cambia la concentración de soluto porque obtengo una tensión superficial diferente. De esta manera, entonces, en el caso de que trabajemos con soluciones diluidas y que la variación de la tensión superficial con la concentración de soluto siga una función lineal, vamos a poder utilizar esta ecuación para calcular el exceso superficial relativo. En cambio, de la línea de puntos para la derecha no la vamos a poder utilizar. Para ello vamos a tener que poder calcular la derivada.